En Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el 10, vamos a leer rapidito. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, en Jericó, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Era un chaparrito, dicen en Ecuador patucho, que era jefe de los publicanos y rico. Los publicanos eran las personas que recolectaban, eran judíos que trabajaban para los romanos y recolectaban impuestos, eran inspectores de impuestos. Ellos pasaban por toda la ciudad y eran terribles. El imperio romano les decía, cobren el 10% de impuestos, y estos sinvergüenzas cobraban el 30, el 40, el 50%. Eran terribles. Y este Zaqueo, este pachutito, este patuchito, este chaparrito, era el jefe de esos sinvergüenzas. Y por lo tanto era rico. Y nadie lo quería, Nadie lo quería. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, le causó curiosidad. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó, ¿qué hizo? Corrió a un árbol, dijo, por aquí, esta es la ruta de Jesús, del rabino. Corrió a un árbol que estaba, no sé, más adelante, y se subió al árbol y dijo, yo lo quiero ver. Probablemente no hable con él, probablemente ni siquiera me mire, pero yo solamente quiero verlo, quiero conocerlo. Tenía curiosidad de saber quién era Jesús. Ontoy. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Esto es interesantísimo. No eran amigos, no se conocían, pero Jesús conocía el nombre del chaparrito, del jefe de los publicanos. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Los pantalones de Jesús, ¿no? Se encuentra con alguien que no sabe quién es, pero sabe su nombre, Jesús, y le dice, ¿qué crees? Hoy llego a tu casa. Hoy en día nos dicen eso, oye, por favor llámanos, ¿no? Tenemos una cita, tenemos cosas que hacer, estamos ocupados, pero Zaqueo no. Zaqueo dijo, esta es mi oportunidad, voy a recibir a un hombre de Dios en mi casa. Voy a recibir a un profeta, voy a recibir a un maestro. Voy a cancelar todo lo que tenga que cancelar y lo voy a atender. Jesús le dice, bájate, date a prisa. ¿Por qué? Es necesario, o sea, hoy voy a tu casa y punto. O sea, y vas a tener que cancelar lo que tengas y punto. Así que hoy es necesario que vaya a tu casa. Así que Zaqueo, dice el siguiente versículo, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a casa con un hombre pecador. La gente, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible? Los religiosos, los cristianos de esa época, los judíos, dijeron, ¿cómo es posible? Si es un maestro, si es un profeta, no se da cuenta que es un pecador. Si es alguien que cae mal, si es alguien que es injusto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, voy a repetir el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, aquí está la escena. Zaqueo, chaparrito, como sea, sube ese árbol, mira a Jesús, Jesús lo mira. Y Jesús sabe quién es, conoce su nombre, conoce su carácter, conoce su pecado, conoce lo injusto que es. Y le dice, ¿qué crees? Injusto, pecador y aparte chaparro. No sé cuál era el peor defecto. Y aparte chaparro. Y le dice, ¿sabes qué? Hombre, era un pillo. Representaba a los romanos, él siendo judío. Cobraba injustamente, robaba.
Se quedaba con los bienes, no le daba al imperio. No se quedaba con su sueldo justo, él se quedaba con el dinero, por eso era rico. Y Jesús, sabiendo quién es, injusto, pecador, le dice, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Qué hermoso es saber que Jesús no desprecia a los pecadores. Es más, a él le urge visitar a los injustos. A él le urge visitar a los pecadores. A él le urge visitar, perdón, a los que se pasan de listos. A él le urge. Y un día tocó mi vida, y un día tocó la vida de ustedes. Y hoy, este día, está tocando la puerta y el corazón y la casa de ustedes. Porque el Señor no tienes que ser buena gente, no tienes que ser buena persona para invitar a Jesús. No tienes que cambiar tus hábitos primero para luego ser cristiano. Tienes que cambiar tu carácter para luego decirle al Señor, ven. No, 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 no. Así como eres, Él quiere visitar tu casa. Pero una vez que Jesús entra a la casa de Zaqueo, sucede algo en esa conversación, en ese encuentro sucede algo con Zaqueo. Y Zaqueo en medio, yo me imagino conversando, viendo a todos los que estaban murmurando por un lado. Yo me imagino la mente de Zaqueo, por un lado los religiosos juzgándole, criticándole, con razón, con razón. Y viendo por otro lado a Jesús que hacía milagros, al Mesías, al rabino, al maestro, al profeta. Viendo por otro lado y dice, y este cuate no tiene ningún complejo, mira todos estos religiosos. Pero este cuate vino a mi casa, me visitó, wow. Y el impacto, ¿y qué le estaría diciendo Jesús? ¿Qué estaría conversando? Oye, ¿sabes cómo te van los negocios? Oye, ¿cómo te va con el emperador, con Nerón? ¿Cuántos cristianos quemaron? ¿Cómo ya está la brea para...? No sé, ¿cuál sería la conversación de Jesús? Pero algo le está diciendo Jesús. Yo me imagino que lo que menos está diciendo Jesús son cosas religiosas. Porque lo que Jesús, su mera presencia toca el corazón del pecador. Su mera voz toca el corazón del pecador. Su mera mirada. Su mera mirada. Mira, la gente que ha sentido la mirada de Jesús. ¿Se acuerdan de este apóstol que negó a Jesús? Y que le dijo, yo no te voy a negar, pero antes de que cante el gallo, le negó 3 veces. Y luego dice la Biblia que Jesús lo miró así, él se iba escondiendo. Él sigue cuando vinieron y lo agarraron a Jesús, él se fue escondiendo y huyó. Y Jesús luego lo miró, o sea, lo negó, lo abandonó, se fue. Y dice la Biblia que luego lo miró. Y dice que cuando sintió esa mirada del apóstol Pedro, dice que lloró amargamente. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tendría esa mirada? ¡Ay, hipócrita! ¿Verdad que no? Yo imagino que esa mirada de Jesús decía, yo te perdono, Pedrito, yo sabía, pero Dios te perdono. Está bien, hombre, no pasa nada. Mira, 40 azotes, la cruz, pero ya esto estaba planeado. Y al sentir esa mirada de misericordia, no de crítica, al sentir esa mirada de amor y no de juzgar, esa mirada lo confrontó. Así que la mirada de Jesús es más que suficiente para cambiar el corazón de una persona. Los que han sentido su mirada cambian su forma de ser, cambian su actitud. Así que Zaqueo está ahí conversando en su sala, me imagino, platicando, no sé, con Jesús. Oye, ¿cómo te fue? No, pues mira cuántas millas caminaste, cuántos kilómetros. No, y de repente algo sucede en el corazón de Zaqueo. Y se levanta, se pone en pie y dice, Señor, déjame decirte algo. Desde hoy voy a devolver la mitad de todos mis bienes. Voy a dar a los pobres. Y si a alguien he ofendido, se lo voy a devolver. Yo me imagino allí la gente que había sido defraudada por Zaqueo, alzando la mano, pues a mí me defraudaste, porque todos los que estaban ahí, la mayoría de los que estaban ahí, no lo querían porque Zaqueo había defraudado, les había robado con los impuestos. Yo no sé si alguien tiene un negocio allá, donde quiera que tú estás ahorita viendo, y pasa un inspector y te saca una mordida, decimos en México, y te pide una lana para dejar de trabajar, y dices, no te deja trabajar, igual pagas impuestos, igual todo, pero siempre hay un inspector que es un ladrón. Pues ese era Zaqueo. Así que me imagino en fila las personas, y Jesús le dice, oh, si ven la palabrita, oh, se sorprende al ver esta actitud tan radical de Zaqueo, a ver este cambio tan radical de Zaqueo. Dice, la salvación ha llegado a esta casa.
La salvación ha llegado a esta casa. Imagínense ustedes lo que hace. Zaqueo actúa y hay un cambio de actitud y su fe se manifiesta. ¿Cómo? No solamente va a devolver lo que robó, sino va a devolver más de lo que robó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, le dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, pillo, sinvergüenza, injusto, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la característica de esta fe? ¿Por qué actúa de esta manera? Porque su fe se caracteriza por la generosidad. Ese hombre injusto, ladrón, tacaño, mísero, miserable, de repente se pone generoso. Miren lo que hace en el encuentro con Jesús. El tacaño, el miserable, el codo. Los puertorriqueños dicen más duro que el cemento, dicen. De repente se vuelve generoso. Mira. Si existe una característica, si existe una prueba, una señal que Jesús ha visitado tu casa, entonces es porque te volviste generoso. No me vengas a decir que Jesús visitó tu casa y vive en tu casa y que tú sigas siendo tacaño, miserable, codo, cemento. No me puedes decir eso. Pero si Jesús visitó tu casa y vive en tu casa, entonces tu fama, tu característica es la generosidad, sin importar cómo, sin importar qué. Tú no vas diciendo por ahí, ay, es que yo no sé, ay, es que el pastor, es que esto, es que el otro, es que los hijos del pastor y que ya. No. Tú no vas diciendo por ahí cómo lo van a administrar, cómo lo van a hacer. Tú simplemente eres generoso. Vas un día a una tienda, encuentras una persona con unos niños de bajos recursos, ves que no puedes pagar y de repente te da la gana de pagar su cuenta. Así de plano. Vas en un autobús, vas en un taxi, vas donde quiera que vayas y ves a alguien en necesidad y eres movido porque eres generoso. Y la fe que tiene esta característica sorprende a Dios. Y me encanta que una de las cosas que hace Jesús cuando es sorprendido es que te defiende frente a los religiosos. Cállense todo el mundo. Él también es hijo de Abraham. Él también tiene la herencia. Él también ha sido bendecido por esa bendición que viene desde siglos atrás, desde milenios atrás. Él también es parte de esa bendición. Así que no importa cuánto robó, no importa cuánto, hoy se ha arrepentido, hoy cambió su carácter, hoy cambió su actitud y por lo tanto es generoso. ¡Qué fe! ¡Qué creencia! Digo, wow, digo, impresionante. Lo que hizo Zaqueo, así instantáneamente. Muchos de nosotros necesitamos años de conocer a Jesús, años para aprender la generosidad, para aprender a ofrendar. Ay, las ofrendas, es un cuco. En las iglesias no se pueden hablar de ofrendas ni de diezmos porque la gente piensa mal. Hermanos, por favor. Habrá uno que otro pillo, pero la gran mayoría de los pastores en el mundo entero rinden sus vidas al Señor. Gracias a Dios por aquellos que no vivimos de la religión, que tenemos un trabajo, pero bendito sea el Señor por aquellos pastores que dan su tiempo completo a la obra y tienen derecho, y eso es bíblico. ¿Por qué no hablar de diezmos y de ofrendas? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no pedir? Hay gente que por orgullo no pide una ayuda financiera en momentos de crisis. ¿Por qué no? Si estás fregado económicamente, ¿por qué no pedir la ayuda? ¿Por qué no abrir la boca? Sí sabemos por qué, ¿verdad? Porque cuando te mueres de hambre, tu orgullo te resucita. Esa es la diferencia. Y no es que nos resucita para bien, andamos como zombies, ¿no? Andamos como zombies, porque ese hace el orgullo. La persona que ha conocido a Jesús, la persona que ha recibido a Jesús, la persona que le ha dado la bienvenida a Jesús en su casa, se vuelve generoso, no mide nada. Miren, los grandes empresarios con principios
no dan el diezmo, dan el 90%. El diezmo es un número figurativo, nada más, el 10. Puedes dar el 5, puedes dar el 10, puedes dar el 20, puedes dar el 30, puedes dar todo. Y te aseguro que Dios no es deudor de nadie. De nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Muchos dicen, es que pastor, usted no entiende mi situación. Bueno, aquí te va. Segunda de Corintios, capítulo 8. Mire dónde se conoce el espíritu de la generosidad. ¿Dónde se conoce esta actitud? Capítulo 8 de Segunda de Corintios. Y esto yo le pido, Espíritu Santo, graba en la mente y en los corazones tu palabra. Grábalo, cincelízalo, Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 1 de Segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, si quiere lo subraya, no es pecado subrayarlo, o lo pone en su muro de Facebook. Versículo 2, que en grande prueba de tribulaciones, número 1, grande prueba de tribulaciones, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, ¿de qué? De su generosidad. Miren, ¿dónde se conoce a la persona generosa? ¿Dónde? ¿Cuando tiene lana? ¿Cuando tiene salud? Porque no solamente la generosidad tiene que ver con dinero, tiene que ver con el tiempo que das, tienes que ver con la fuerza que tienes que ver con la inteligencia, todo lo que tú tienes, qué tan dispuesto estás a ser generoso. Hay gente que dice, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo. Hay gente que dice, yo no tengo ni dinero ni tiempo, pero tengo inteligencia. Voy a inventar un proyecto de evangelización. Voy a hacer algo por mi comunidad. Voy a hacer algo por mi familia. Voy a hacer algo para salir adelante. Voy a hacer algo para otros. Si existe, ¿saben cuál es la raíz de la pobreza y la miseria? La tacañez. Mira, esto es una ley de la vida. No importa si eres cristiano, no importa si crees en la Biblia, no importa. Lo que siembras, cosechas. Y cuando no tienes nada, es cuando se manifiesta el espíritu de generosidad. Y viene y te dice, a ver tú. Hay gente que, mire, la excusa más grande que tenemos para no dar, ¿qué es? Que no tenemos para dar. Pero no es cierto. Siempre tenemos algo que dar. Siempre. Y yo les hablo con toda autoridad. Con toda autoridad. Los que nos conocen, los que saben, y muchos de ustedes, yo los he visto, que en medio de pruebas, dice el apóstol Pablo, en profundas pruebas y en profunda pobreza, abundaron en generosidad. Y eso me pega. Cuando yo estaba leyendo este texto y lo estaba estudiando, me pegó durísimo. Así fue una cachetada. Porque en primer lugar, la generosidad es una gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es un don. Es un don. Y el Espíritu Santo, Dios, da dones a los que le piden. ¿Y cuántos quisiéramos tener el don de la generosidad? Mire, voy a seguir leyendo este texto porque lo escucho así como incrédulos, como que no quieren ese don, como que quieren el don, la gracia de hacer milagros. Oh, el don de predicar mejor que el pastor, el don de levantar muertos, el don de poner milagros, pero no quieren el don de la generosidad. Y yo les digo, sonsonetes decimos, les digo, mire, la gracia, el don de la generosidad es el más rico, el más sabroso para nosotros en la tierra. ¿Sabe qué significa? Déjame leer los siguientes versículos. Versículo 3 de 2 de Corintios. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, la iglesia de Corinto le decía al apóstol Pablo, por favor te rogamos
Yo me imagino al apóstol Pablo dijeron, no, tranquilo, ustedes no tienen que dar ofrendas, ustedes no tienen que hacer nada, tranquilos, porque yo veo su pobreza, yo veo su miseria, yo veo su escasez, yo veo que les tocó el COVID-19, yo sé que viven en un país tercermundista, yo veo que no es un país que la cosa es tan difícil. Yo conozco gente que cada vez que yo les hablo, dicen, los negocios están malísimos. Así siempre me dicen eso. ¿Cómo están? Yo siempre pregunto, ¿cómo están tus negocios? Uy, malísimos. Pero ese día comieron, y ayer comieron, y el mes pasado comieron. Pero es su característica, la queja. De eso así ya los conocemos, ya sabemos. Esa es su fama. Esa es su fama. Y no agradecen a Dios por lo que han vendido, por lo que tienen. No. Es su queja, nada más. Y se quejan de la salud, y se quejan de los negocios, y se quejan de la familia, y se quejan de los hijos, se quejan de los padres, se quejan de la mujer, se quejan de todo, del sol porque salió el sol, de la lluvia cuando sale la lluvia, de todo se quejan. Y le dicen, esta iglesia le dice al apóstol Pablo, por favor te rogamos que no mires. Aquí en la iglesia, aquí en México, nosotros tenemos gente en silla de ruedas. Que cuando hacemos una actividad me dicen, pastor, déjeme venir a picar cebolla, déjeme venir a hacer. Y yo les digo, hermana, por favor, usted tiene una silla de ruedas, ¿cómo va a venir? Yo traigo un taxi, pero yo quiero servir, yo quiero ayudar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y yo les digo, por favor, hermana, y me ponen a mí en aprietos, porque entonces termino cediendo. Y digo, porque yo estoy viendo el Espíritu. Y así esta gente, le decía al apóstol Pablo, le decía, oye, danos chance, danos espacio, déjanos ser parte. Déjanos colaborar, déjanos, porque Dios nos va a bendecir la manera que queremos que Dios. ¿Cuántos están con problemas económicos? Levante la mano los que están con problemas económicos. Levante la mano los que están con problemas económicos. Si tú estás en la casa, puedes decir, yo tengo problemas económicos, y que se entere todo el mundo, que se entere. Tú puedes decir, yo tengo problemas económicos. Pues vas a tener que empezar a pedirle a Dios este don, esta gracia. Ser generoso. En todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida, ser generoso. Ser generoso. Así que le dice el apóstol, le dice a la iglesia, por favor, déjame participar. Versículo 4. Versículo 3, pues doy testimonio de que con mucho agrado, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Privilegio. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Escúcheme bien, no solamente es dinero. Ellos se dieron con su servicio, con su tiempo, cancelaban sus actividades por servir a los siervos de Dios. Qué privilegio será llevarle un vaso de agua al apóstol Pablo. Qué privilegio sería. Qué privilegio sería hacerle una tortillita, ¿no? Qué privilegio recibir un regaño del apóstol Pedro. ¡Wow! Me regañó, qué lindo. Porque querían tener ese privilegio de servirles con toda generosidad. Probablemente reunían un pesito, 2 pesitos. Yo me acuerdo, visitamos una iglesia, tenemos una iglesia en el estado de Hidalgo, una iglesia indígena. Hablan náhuatl, hacen culto en náhuatl. Y una iglesia de suma pobreza. ¿Y cómo nos atienden, verdad, Luchito? ¿Cómo nos atienden cuando vamos? No, impresionante. Impresionante. Dice que vamos a sufrir. Qué sufrimiento, esa gente, qué generosidad. Hacen pan, hacen unos tamales gigantescos así, se me va ahorita el nombre. Nos preparan un horno completo, nos atienden de una maravilla. Y digo, Señor, bendícelos. ¿Y qué cree? Que ellos reciben el doble, el triple, el cuádruple de lo que ellos hacen. Porque esa es la ley de la vida, la generosidad. Sí, déjenme seguir leyendo. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Porque es una obra de gracia, es una gracia, es un don. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros,
también, ¿qué cosa? Abundad también en esta gracia. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos quieren más fe? Todos dicen, ¿eh? ¿Cuántos quieren que Dios los use haciendo milagros? Que cuando ponga la mano sobre un muerto, el muerto resucite. ¡Wow! Y que salgan en los periódicos, ¿no? Y que salgan en los noticias. ¡Wow! Las cámaras. Pero ¿cuántos quieren ser generosos? Y sabes que para ser generoso significa que vas a tener, que Dios te va a dar. Pero comienza con actos de fe, sin tener nada. Comienzas a dar. Y comienzas a ofrendar. Y comienzas a ser generoso. Generoso con el que está enfermo. Generoso con el que no puede. Generoso con el que está inválido. Generoso con el ciego. Generoso con la viuda. Generoso con el huérfano. Generoso con el judío. Generoso con los que atienden en el altar. Generosos con los que le sirven al Señor. Generosos con tus empleados. Generosos con todos los de tu casa y los que están fuera de tu casa. Comienza. Esta es la fe que sorprende a Dios. Porque al principio tú no tienes, pero das. Pero das. No tengo tiempo, pero haces lo imposible para sacar tiempo. No tienes dinero, pero sacas como sea y cumples con tus responsabilidades y cumples con la generosidad. Y ese don se va desarrollando porque hay que ejercitarlo. Comienzas hoy, comienzas ayer. Si comienzas hoy, ya estás tarde. La generosidad es un don que no lo tiene todo el mundo porque no todo el mundo quiere. Y yo les digo, híjole, qué bobitos. Tú no sabes que mientras más generoso yo sea, más Dios me va a dar. Porque Dios bendice a los generosos. Mira, mi siervo es generoso, a ese hay que darle. Que ese tipo no es tacaño, miserable, a ese hay que darle. ¿Saben? Los grandes empresarios tienen fundaciones. Los grandes empresarios tienen fundaciones. Hubo uno que tenía más de 60,000 millones más o menos hace unos 6 años y donó más de la mitad a unos hospitales en África para la investigación del SIDA. Tenía 60,000, donó como 30,000 millones de dólares. Y hace 5 años tenía 60, le quedó 30. Y en estos 5 años llegó a 89,000 millones, otra vez su fortuna. Cuando él regaló su mitad de la fortuna, le dijeron los periodistas, oiga, ¿no está regalando la herencia de sus hijos? Y dice, no, ni la de mis hijos, ni la de mis nietos, tienen 30,000. Ellos siguen viviendo en la casa, comenzó a trabajar con su esposita, ellos siguen viviendo ahí. No perdieron el piso. Pero cómo Dios siguió bendiciendo. Y ustedes, los grandes empresarios, tienen fundaciones y donan y regalan. Y tienen más. Y tienen más. Y tienen más. Pero estos son los que tienen principios. Estos son los que, no los tacaños miserables que solamente rinden su culto a su estómago. No. Nosotros, en menor escala, también lo podemos hacer. Sorprender a Dios con una fe generosa. Qué silencio, miren. Miren, un amén, ¿eh? Un amén. El culto de la semana pasada estuvo mejor, la prédica estuvo mejor la semana pasada. No, si se trata de obediencia, sí, Señor, yo me someto. Si se trata de humildad, sí, Señor, soy humilde. Porque son cosas intangibles. Señor, si se trata de no rendirse, sí, Señor, no me rindo, son intangibles. Pero cuando se trata de la generosidad es tangible. O sea, tú no me puedes decir, soy humilde, yo te creo, sí, eres humilde. ¿Está bien? Pero si tú me dices, eres generoso, y no veo el acto de la generosidad, prueba que no eres generoso. Porque la generosidad es un acto tangible, no es subjetivo, es objetivo. Eres generoso cuando das, no cuando hablas. Y punto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando compartes. No tienes que ser muy sabio, tienes que ser con fe. Así empezamos.
Mira, y no es difícil, ¿eh? No es difícil. Hay un ministerio aquí en Cuautla que no tienen recursos, pero como quieren dar, ellos se van a la central de abastos, al mercado, que aquí se llama la central de abastos, y pasan pidiendo vegetales y cosas de lo que les quedan a los negocios, y preparan alimentos y regalan. Nosotros lo hicimos aquí hace años atrás, aquí en Cuautla, en Santa Inés. Mi suegra cocinaba y regalábamos a unos niños que vivían por la vía del ferrocarril. No hay necesidad de tener, es necesario tener ganas, no tener dinero. Cuando quieres ser generoso, el don de Dios se manifiesta, la gracia de Dios se manifiesta y se te vienen ideas, se te vienen, wow, de esta manera podemos hacer, de esta manera podemos ayudar, de esta manera podemos invertir y de esta manera podemos hacer. Y Dios se asombra, digo, aleluya. Yo me imagino a Dios diciendo, aleluya, al ver tu generosidad. Y Dios bendiga a aquellas ancianas, Dios bendiga a aquellos ancianos, Dios bendiga a aquellas personas que se mueven en esta fe, en esta gracia. Dios defiende tu causa, Dios defiende tu persona, Dios defiende tu carácter, Dios defiende tu familia, porque también eres hijo de Abraham. Así que, número 1, la fe que sorprende a Dios se caracteriza por la obediencia. Número 2, la fe que sorprende a Dios se caracteriza por la humildad. Número 3, la fe que sorprende a Dios se caracteriza por no te rindas. La cuarta, la fe que sorprende a Dios, es una fe que se caracteriza por la generosidad. Y voy a terminar con esta última característica, que la dejé al final por último, porque quiero que se queden pensando. En Marcos, capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Está hablando de Jesús. Jesús no pudo hacer muchos milagros. Eso dice la Biblia, Jesús no puede hacer muchos milagros. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el versículo 6 dice, y estaba asombrado. ¿Quién? Jesús. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren, esta fe que sorprendió a Dios eran 4 cosas que tenían esta fe. Pero la incredulidad también sorprende a Dios. ¿Cómo es posible que me tienen a mí aquí? Que camino entre ellos, que ya vieron lo que yo hice por allá, ya vieron lo que hice por acá, ya vieron de dónde. Y aún así no creen. Déjenme decirles que Jesús estaba en su tierra, cerca de su familia, de la gente que conocía. Y aquí es cuando se produce una frase muy famosa que es, no hay profeta en su propia tierra, sin honra en su propia tierra. Conocían a Jesús desde niño. Yo lo conozco. Su papá José, su mamá, una señora que se embarazó y no sabemos de quién. Y vieron crecer a Jesús cuando los mandaron a estudiar a Egipto a los 12 años y luego regresó. Conocían a los hermanos de Jesús que eran terribles, eran tremendos. La familia de Jesús era tremenda, la familia de José era tremenda, no eran calmados. Entonces la gente alrededor decía, pues este Jesús, la familia, los amigos, los conocidos, son los primeros que no te creen que puedes hacer algo grande. Y esto le sorprendió a Jesús porque decía, mira, yo ya demostré, yo ya hice milagros, yo ya hice esto. ¿Cómo es posible que no crean? Y la palabra incredulidad en este texto significa repugnancia o dificultad de aceptar algo. Eso es la incredulidad. En este versículo no te puede aceptar. ¿Usted ha visto a alguien que te viene a regalar 1,000 pesos
o $100 y tú, ay, guácala. ¿Verdad que no? Jesús hizo eso. Jesús les traía milagros, más que un billete de $100, más que un billete de $1,000. Y ellos resistían y no aceptaban ese regalo. Y eso les sorprendía. ¿Cómo es posible? La Real Academia dice que la incredulidad es la palabra resistir. Uno de los sinónimos es resistir, te resisto. Y la Biblia dice que ¿a quién debemos de resistir? A Satanás. Debemos de resistir al Satanás. A él resístele. Pero ¿cuántos creen que Dios bendice la generosidad? ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe el que no dice amén? Es porque no lo cree. Y resiste las promesas de Dios, resiste las promesas de la Biblia. Dios quiera que hoy usted, en su casa, en la iglesia, donde quiera que esté, desde hoy quiera ser conocido por su generosidad. Y recuerden, no es el que más tiene, no es el que más da, es el que más está dispuesto